Bienvenidos al podcast, donde vamos a hablar de mucha arquitectura, mucho diseño, historia, anécdotas, datos curiosos. Quédate, porque te va a gustar. Yo soy Sofi. Yo soy Fer. Y esto es Sin Fachada. Pues bienvenidos a este nuevo episodio. Este episodio va a ser un poco diferente. Disruptivo. Sí, justo yo le propuse realmente el tema a Sofi, que es, de las cárceles y cómo la cárcel a veces es un reflejo de nuestra sociedad. Entonces, lo que nos queremos preguntar en este episodio es un poco si las cárceles están hechas para castigar o para rehabilitar. Entonces, pues quédense para descubrirlo y para conocer un poco más de las cárceles, que siento que es un tema que nadie habla, pero pues es parte de la arquitectura y de hecho está muy interesante. Sí. Bueno, primero que nada, pues queremos hablar un poco de la historia y el contexto. Uh-huh. Las cárceles, como hoy las conocemos, no es un invento como reciente, ¿ok? Uh-huh. Así no eran las cárceles antiguamente. Antes del siglo XVIII, el castigo no era un encierro, sino más bien la tortura, como que todos estos métodos medio... Sí, violentos y sangrientos y terribles. Sí, más bien te castigaban con torturas, no con, con el encarcelamiento. Y te mataban. Ajá. Literal. Exacto. Pero bueno, luego, más bien en esta época también, los calabozos, las celdas, todo esto era como un lugar temporal de retención para la gente. Uh-huh. Realmente el estar ahí encerrados no era su castigo, era como, se quedaban ahí en la espera de su castigo. Sí, ¿no? Del juicio, de la tortura, de todos. Exacto. Uh-huh. Y bueno, después con la Ilustración llegó este cambio radical, porque empezaron a ver este tipo como de prácticas súper inhumanas y como que dijeron, no, yo creo que lo correcto es la privación de la libertad. Sí, no la tortura. Y ahí es donde la cárcel se convierte en el nuevo instrumento moral de control y reforma, ¿no? Como para decir, oye, vamos a reformar a esta gente y la vamos a tener en este espacio tanto tiempo y después pues ya cumplió su condena, ¿no? Exacto. No hay actualmente como un consenso de cuál fue realmente la primera cárcel que existió, pero... Algunas como muy conocidas son el Hospicio de San Michel en Roma en 1704 y la prisión de Gante en Bélgica en 1773. Son como de las primeras de las que se tiene registro. Exacto. Y después con todo esto viene un filósofo muy famoso que se llamaba Jeremy Bentham y él a finales del siglo XVIII, diseña... hace como una especie de, como de diseño que se llama el panóptico. ¿Y qué es el panóptico? El panóptico es una cárcel donde en el centro, les vamos a poner aquí una planta, en el centro es es como una torre de vigilancia y todo alrededor ahí están como las celdas. Entonces aquí... Sí, en una planta como radial. Ajá, en una planta redonda. Entonces, todo el tiempo están vigilando a los presos. Entonces, como que aquí lo que pasa es que, tú como preso, como que nunca sabes si te están vigilando o no. Entonces, te tienes que comportar bien porque no sabes si te están viendo. Entonces, como que esta era la idea de este filósofo, pero, era como solo una idea. Realmente él nunca la construyó ni nada, pero... A partir de ahí, muchísimas cárceles se inspiraron en esa premisa y empezaron a hacer cárceles con ese modelo de diseño. Sí. Uh-huh. No, y también algo importante es que dentro de esas mismas cárceles, dentro del panóptico, ninguna celda estaba conectada. Como que los prisioneros no tenían contacto unos entre otros, entonces eso no. Están más aislados. Sí, y eso según que permitía que no hicieran como complots, como planes de fuga, etcétera, ¿no? Esto estaba también basado mucho como en el castigo, no en la rehabilitación, que ahorita les vamos a contar unos ejemplos de las cárceles que se inspiran más como en como en esta premisa de rehabilitación al preso. Claro. ¿No?
Y bueno, ya como hablando ya más de temas de arquitectura, tenemos cuál es el programa arquitectónico de una cárcel, ¿no? Vamos a hablar de una cárcel básica, ¿no? Porque obviamente hay cárceles como mucho más complejas, etc, etc, etc. Pero bueno, primero son las celdas individuales o compartidas, las áreas comunes, los servicios médicos administrativos, los controles de acceso y vigilancia, las circulaciones separadas entre internos, visitantes, custodios, servicios, y la zonificación por módulos, que esto es como lo más importante porque pues obviamente no todos los presos están mezclados, ¿no? O sea, que me refiero dependiendo del tipo de crimen que hayan cometido, ¿no? Y este tipo de zonas se dividen entre seguridad mínima, media y máxima, ¿ok? Entonces, por eso cuando dicen, es que está en el área de máxima seguridad, es porque seguramente es muy peligroso. Sí, porque son criminales que tienen como más antecedentes penales o son más propensos a la fuga. Sí, o sea, como que depende. Sí, o sea, no es lo mismo robar o hacer un fraude que matar a alguien, ¿no? Exacto. O sea, como que en temas de, pues sí, de crímenes. ¿Quién es más peligroso? Exacto. Y bueno, según la ONU, la ONU recomienda que se consideren 5 metros cuadrados por prisionero dentro de las celdas individuales y de 2.5 a 3 en celdas compartidas. Sin embargo, pues en México eso no pasa. O sea, en México... O sea, de por sí 5 metros cuadrados es, no es nada. Muy poquito. Entonces, imagínense que en ese lugar vas a dormir, vas a ir al baño y todo el mundo te está viendo. O sea, literalmente ahí va a ser tu vida. O sea, imagínate tener una cadena perpetua y que 5 metros cuadrados sean el resto de tu vida. O sea, sí está muy cañón. O sea, la verdad... No, está terrible. O sea, digo, por algo acabas en la cárcel. A ver, también pero, hay que portarse bien, ¿no, o sea, chica? Pero... O sea, pero está cañón. O sea, la verdad sí es algo muy duro que te priven de tu libertad. Sí. Bueno, aquí la importancia de la arquitectura de las cárceles es que la arquitectura puede influir directamente en la conducta de los presos. Obviamente, si tienes una buena iluminación, si tienes contacto con la naturaleza, si tienes ciertos materiales, o sea, todo eso va a influir en cómo se comporta un preso dentro de la cárcel. Entonces, obviamente, como arquitectos, sí es muy importante aprender a diseñar estas cárceles. Les voy a dar un ejemplo de una prisión, Esta es la prisión. Sí, no, esta es la prisión. Esta es la que cualquiera que cometiera un crimen... Ah, no, o sea, si yo hago un crimen, me encantaría que me metieran ahí. Chica. Pero bueno, ¿cuál es, Fer? Es una cárcel que está en Noruega, que se llama Halden. Y en esta cárcel, o sea, el concepto es rehabilitar a los presos, ¿ok? Entonces, o sea, como que su premisa se basa en que tiene que ser la cárcel lo más parecido a la vida como cotidiana fuera, para que cuando ellos salgan, o sea, como que no les cueste tanto volverse a adaptar a la vida, ¿ok? Entonces, como que la reinserción sea mucho más fácil para que no vuelva a haber como reincidencia de regresar a la cárcel. La premisa hace esta cárcel y lo interesante de esta cárcel es que, de verdad, vamos a poner aquí fotos, pero es muy impresionante. Pero es como un campus universitario. O sea, literal los presos en su celda, o sea, literal son 12 metros cuadrados, tienen televisión, no tienen barrotes, o sea, tienen un cristal como... Sí, como si fuera un cristal de oficina corporativa que literal ves a lo que hay adentro. O sea, a ver, que no se pueden fugar, sí, pero... O sea, no pueden salir de ahí, O sea, pero no tienes como estos barrotes donde pues obviamente pues todos lo relacionamos un barrote con una cárcel, ¿no? Sí. Tienen madera, vegetación, porque pues todas estas premisas, o sea, como que vienen de este pensamiento de hay que reintegrar a estas personas a la sociedad. Entonces, pues sí, tienen como muchos materiales, mucha naturaleza. De hecho, dicen que hasta los policías no traen armas. O sea, que como que primero empiezan a dialogar y si obviamente no sirve el diálogo, pues ya requiere, o sea, utilizan otras formas como de represalias. Pero, o sea, sí es una cárcel como muy humanista que piensa pues sí, en reintegrar a los presos a la sociedad. Sí, o sea, en que vivan dignamente. Dignamente. Sí viviendo un castigo y sí privados de su libertad, pero pues no que sea como hell, ¿no?
Exacto. básicamente. Sí, sí, sí. Pero, pues la verdad es que pues estás hablando de Noruega, que es primer mundo. Ujú, exacto. Eso aquí en México no funcionaría. Sí, por el contrario, les vamos a poner el caso del reclusorio norte en la Ciudad de México. Ok, Cuéntanos exacto. tú un poquito Bueno, de... el reclusorio norte fue construido entre 1974 y 76, cuando se cierra la prisión de Lecumberri, ¿ok? Nació como con un discurso moderno de rehabilitación y reinserción social, de que cómo podemos seguir teniendo a la gente así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues bueno, ya sabemos en qué terminó, ¿no? Esta arquitectura, bueno, este reclusorio está diseñado como en forma de peine, en la que tienes como un edificio central y de ese como que se van, ¿cómo podemos decirlo? Como seccionando y empieza a ver como... Exacto, como perpendiculares al edificio central. Ujú, como y ahí empieza a ver como las celdas. Ahorita les vamos a poner unas para que lo vean. fotitos. También pues tiene estos espacios como para talleres, áreas educativas, deportivas, o sea, como que sí le metieron esta parte que pues la otra prisión no tenía. Pero pues de la práctica a la realidad, no más bien, del sueño a la realidad, todo se derrumbó. ¿Por qué? Porque pues empezó el hacinamiento excesivo, la corrupción, la falta de recursos, y pues convirtieron el lugar en algo que es todo lo contrario a lo que se había pensado en un inicio. Ujú. Y bueno, en teoría la ley marca como 5 ejes de reinserción, que es el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Realmente no sabemos si esto pues es real, no es real en temas de cómo se vive ahí adentro. Pues obviamente hay mucha gente que habla del tema, hay muchos creadores de contenido que se dedican a eso, y bueno, hay mucha más información de parte de ellos, de cómo funcionan realmente y los testimonios de la gente y todo. Pero bueno, aquí les venimos a platicar como en temas de diseño, arquitectura, programa, cómo es que funcionan y un poquito como de la historia de por qué se dieron así las cosas, ¿no? Y realmente, o sea, ¿cómo influye la arquitectura en, o sea, como en esta reinserción de los presos? Es que, por ejemplo, el reclusorio como de Noruega, o sea, no tiene mucha reincidencia, o sea, la gente no vuelve a cometer crímenes y regresa. En cambio, en el reclusorio de la Ciudad de México hay muchísima reincidencia. Entonces, o sea, ahí vemos que, pues sí, tener una buena arquitectura y a lo mejor otro tipo de mentalidad, pues sí ayuda a estas personas, obviamente. Claro. Y bueno, obviamente, o sea, ya que les pusimos estos ejemplos, pues existe como qué retos tienen los arquitectos para hacer arquitectura penitenciaria, ¿no? Que, a ver, número uno, o sea, la pregunta que te haces es, ¿cómo garantizo la seguridad sin deshumanizar, no? Sí, al final son personas. O sea, es lo que te tienes que preguntar, ¿no? ¿Cómo vigilas a la gente sin invadir completamente la privacidad de la misma, ¿no? Porque como les contamos, en el panóptico no existía esa privacidad, No. O sea, nada de privacidad, y pues también es un derecho humano al final. Exacto, y justo lo que dice Fer, lo tercero es cómo cumples con las normas de derechos humanos y al mismo tiempo con las exigencias que te pone el Estado, ¿no? O sea, a ver, yo como Estado necesito que sea así, 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 porque así es mi ley y yo así funciono. Entonces, esas son como las preguntas más fuertes que al momento de diseñar una cárcel tienen que como que venir a la cabeza. Obviamente yo supongo que hay gente que se dedica a eso, especialistas, empresas incluso, pero el hecho de pensar en una cárcel siento que va desde ahí, ¿no? Eso es lo complejo, no nada más es hacer un programa arquitectónico y listo. ya. Sí, no. O sea, tienes que pensar un poquito más allá de cómo va a ser, cómo lo va a vivir el usuario, que son los presos. Exacto, porque aparte si lo haces mal, puedes ocasionar como que haya fugas, motines, más violencia, o sea, muchas cosas complicadas, ¿no? Y ahora vamos a empezar nuestra sección favorita, que se llaman arquichismes. Y bueno, el primero es que, o sea, no sé si sabían que Australia realmente era una prisión de Gran Bretaña. O sea, en el siglo XVIII, Gran Bretaña usó a Australia como una colonia penal. O sea, aquí las cárceles en Gran Bretaña, o sea, de que sobrepasaron como la población. Entonces lo que hacían es enviar a todos sus presos a Australia y entonces así empezó Australia, literal, lleno de presos.
Y hoy en día, pues ya. No, bueno, ahorita es Sí, pero está cañón, o sea, primer literal mundo es, también. o sea, era un país que estaba pensado para hacer una cárcel. Sí, no, O es sea, terrible. O sea, decir no. como, ¿qué es ese continente? No, güey, porque es que en ese entonces chance ni lo veían como un continente. Decían, Ajá. ¿qué es esa islucha? Ah, ya que se vayan al Sí, continente. al continente de los ese, presos. ¿no? Entonces, exacto, básicamente los deportaban y pues los mandaban al exilio, a una isla, ¿no? Qué padre, oye, que a mí me exilien a Australia. Pero bueno, y luego hay una cárcel que se llama La Modelo en Barcelona, que fue inaugurada en 1904 y que la llamaban así porque era considerada como la prisión modelo, o sea, como que dijeron, ya este es el modelo de cárcel que funciona y queremos que todas sean así, ¿no? Por los arquitectos Salvador Viñalis y Sabaté y Joseph Domenech. Y justamente esta cárcel sí está inspirada en el modelo que les Del platicó panóptico. Fer, Ujú. de panóptico, que que pues al final tenían este guardia que los podía vigilar todo el tiempo, ¿no? Y bueno, ahí fue donde como que se estableció que la prisión tenía que tener como materiales austeros, como piedra, ladrillo, buena ventilación, ¿no? O sea, como que decían, no, pues mínimo vamos a tener un diseño como estipulado para las cárceles, ¿no? Y ahí ya estaban pensados ciertos patios, talleres, como áreas también como de, pues sí, De convivencia. sí, exacto, ¿no? Como pensado para reformar al preso, ¿no? Que ya no fuera, vamos a castigar, vamos a torturar, vamos a nada. Pero bueno, a inicios del siglo XX fue símbolo como de progreso, Ok. ¿no? Luego, durante la Guerra Civil Española, que esto pasó entre el 1936 y 1939, se convirtió en una prisión política. Ok. Después, en el franquismo, pasó a ser un centro de castigo y tortura. O sea, todo lo que habían pensado para esta cárcel No sirvió. no sirvió. No, se fue al... O sea, como que... y durante los 60s y los 90s sufrió un hacinamiento brutal en el que habían más de 2,000 presos en una cárcel que estaba diseñada para tener a 800 personas. No manches. Como Como imagínense sardinas. eso, o sea, era más del doble. Sí, está ¿no? cañón. Y en el 2017 fue que la cerraron por condiciones inhumanas excesivas y presión social. O sea, la gente también empezó a decir como, oye, ¿qué Pero onda? hasta el 2017, o sea. 2017 fue hace 7 años. 9 años. Yo sí te... Sí, no, o sea, como que también para todo esto siento que se tardaron en cerrarla, Sí, ¿no? no manches. Ahora les vamos a... O sea, no podemos hablar de cárceles sin contar la historia de la cárcel más famosa que todo mundo conocemos, que es Alcatraz, ¿no? Pero bueno, Alcatraz, para los que no sepan, es una isla que está en San Francisco y esta fue construida entre 1910 y 1912. O sea, estaba pensada primero como una prisión militar y ya después se volvió una prisión federal en 1934. Exacto. Y bueno, pues la arquitectura es un poco, la estructura es de concreto armado. Creo que casi todas las prisiones son de concreto armado, pero bueno, porque es lo más... Ajá, como lo más sólido. Sólido, sí. Aquí las celdas tenían unas dimensiones de 1.5 por 2.7 metros. O sea, y estas contaban con cama, lavabo y unos retretes de acero. O sea, imagínense un excusado de acero. O sea, siento que No, súper incómodo y que frío, ¿no? sí, terrible. Y bueno, Pero obviamente pasillos larguísimos con estos chiflones porque pues ahí hay un aire como súper ventoso. Y es un diseño militar, funcionalista, o sea, obviamente sin adornos, sin nada. Y bueno, también esta prisión se consideraba como de alta seguridad porque pues obviamente, o sea, aunque te escaparas, te tenías que meter al mar, a nadar hasta San Francisco. O sea, sí era un reto salirte de ahí, jugarte el pellejo. Ajá, sí. O sea, aguas frías, corrientes peligrosas, tiburones, aislamiento total, o sea, de que sí. No estaba tan fácil, la verdad. No. Entonces, bueno, el propósito era que los presos más peligrosos del mundo estuvieran en esta cárcel, que era imposible fugarse, porque sabemos que sí se fugaron unos. La verdad es una historia súper interesante. Si no la conocen, métanse a ver como todos los documentales que hay. Hay películas, documentales, series
buenísimas. Ajá, Sí, sí, sí. La verdad, estos presos sí le echaron coco y pudieron hacerlo. Pero bueno, ¿por qué cerró esta cárcel, no? O sea, si era como tan, pues tan buena, tan de alta seguridad, nadie se escapaba. No, no cerró por las fugas de presos. Más bien cerró porque pues, los costos eran altísimos. O sea, imagínense, si querían llevar comida para los presos, pues entonces era una lancha desde San Francisco, la tenían que llevar, pues todos los días empezó a haber un deterioro, o sea, como por toda la corrosión marítima. Y pues también había muchas críticas sociales y políticas, decían que pues no era inhumano tenerlos ahí y todo. Entonces finalmente cerró en 1963 por órdenes de Kennedy. Qué bueno. Y hoy en día pues es un museo, lo puedes ir a visitar. Yo lo fui a visitar, la verdad está súper interesante. Ahí hay, o sea, como que puedes ver hasta las celdas, te cuentan como todas las historias de cómo se escaparon los presos. Está muy interesante, la verdad si tienen la oportunidad, vayan. Sí, o sea, es un buen tour. Ajá, es un gran tour. Y no es un tour así, siento que también es un tour como fuera de lo común, ¿no? Morboso, sí. Si les Sí, gusta... porque tampoco es como exacto. que... Yo estaba en esa época traumada con la serie de Prison Break, entonces de que yo estaba fascinada. Sí. Esto es súper interesante, la verdad, pero... Y ya para, o sea, terminar como platicarles un poco como de las cárceles más famosas, tenemos el Palacio de Lecumberri en México. Esta es la cárcel que estaba antes del Reclusorio Norte, ¿ok? Se inauguró en 1900 durante el Porfiriato y fue pensada como una cárcel modelo, justo como la de Barcelona, pero como en el tema para México, ¿no? Tenía ya patios, ventilación, una organización radial, justo también de panóptico, Pero el sueño moderno se convirtió en pesadilla también. Con el tiempo, Lecumberri se volvió como un símbolo de horror, hacinamiento, corrupción, tortura. O sea, dicen que hasta los arquitectos se arrepintieron de construirla, literal. Sí, no. O sea, como de tan mala fama que tenía. Terrible. Y bueno, algunos famosos que estuvieron en esa cárcel fueron David Alfaro Siqueiros, José Revueltas, quien escribió ahí la obra Los muros de agua, y Pancho Villa, ¿no? Y bueno, esta cárcel la cerraron en el 76 y fue transformada en el Archivo General de la Nación actualmente, ¿ok? Entonces muy interesante. ¿no? O sea, si no sabían que el Archivo General de la Nación hoy en día, o sea, antes era una prisión, literal. Qué cañón, ¿no? O sea, siento que es algo que la verdad yo no sabía. No. Entonces... justo, el chiste es tener estos datos curiosos, platicar, que les sea ameno, que digan, oye, qué padre, me enteré de este tipo de cosas y que no lo sientas como pesado, ¿no? Que te lo estamos contando como si fuera... Un chisme. Es un chisme. O sea, ya puedes decir un fun fact de que sabías que el archivo... Sí, exacto. Y bueno, ya para terminar y para cerrar este episodio, pues al final... Este tema de la arquitectura de cárceles es bastante complejo, tiene mucho mucho de qué platicar, y la verdad es que sí es algo que yo creo que sí la sociedad debería de replantearse, porque pues la mayoría, por lo menos en México, los penales, o sea, son lugares terribles donde a la gente se le trata muy mal, lugares donde la corrupción es lo más, o sea, bueno, está a la orden del día. Sí, o sea, es quien literal gobierna esas cárceles, no el gobierno. Y pues hay de todo. O sea, la verdad es que hay desde gente inocente que está ahí adentro, desde gente que sí se merece estar adentro, pero a ver, ¿en qué condiciones? Si tú tuvieras que construir una cárcel, ¿qué optarías? Como por el panóptico, ya sabes, o sea, por una cárcel así donde busca castigar o una cárcel donde busca como esta rehabilitación de las personas. ¿Por qué te inclinarías? Yo creo que sí, más como por la parte de rehabilitar. Okay. Pero pues obviamente hay gente que es rehabilitable y hay gente que no. Sí, es que a mí como que me cuesta, o sea, porque por un lado, a ver, sí digo como, obviamente, a ver, pues todos nos merecemos una segunda oportunidad, pero también híjole, yo también siento que hay gente que no. Sí. O sea, depende, a ver, si robaste, porque pues obviamente, es que siento que también hay muchos inocentes en la cárcel luego,
O sea, sobre todo en México. En México hay mucha gente inocente en la cárcel por... Porque literal los meten de chivos expiatorios y entonces ellos son Exacto, a entonces- los que se meten, o sea, se llevan a la cárcel en lugar de a los Sí. que son los que Ajá. hacen las cosas. Pero, o sea, justo siento que es un tema muy polémico. Cuéntanos ustedes qué opinan, Sí. cuáles son sus opiniones aquí Sí, abajo. o sea, por un lado como que pero- sí estoy inclinado por eso, pero también por otro lado sí digo como, oye, hay gente que hizo cosas Terribles. terribles, ¿por qué también debería de vivir como en la prisión de Noruega, así de que Padrísimo, un como campus si fueran- universitario? Pues tampoco. O sea, a lo mejor, tipo, ese tipo de... Es que se van a O los sea, como de, extremos. exacto, ese tipo de cárceles los dejaría como para presos que hicieron cosas como no tan malas. No, pero también son los No. extremos. O sea, en Noruega estás hablando O sea. de una cárcel tipo campus universitario y en América Latina estás hablando de cárceles Inhumanas. O sea, de que sí, o sea, ni condiciones dónde de- está. Tampoco. Yo creo que tendría que haber un punto medio. Sí, yo en también el creo que tiene que haber un punto medio. En el que, pues, por ahí. Y yo ¿no? sí creo que sí debería de depender como del delito, ¿no? Ah, no, claro. O sea, porque si no... Y también en qué cárcel te van a meter dependiendo del Sí. delito. O sea, como que para mí sí debería de ser o sea, una combinación. Porque, a ver, la verdad, pues sí, si estás ahí, excepto los inocentes que están en la cárcel, o sea, pues sí también es un castigo al final, o sea, porque pues por algo estás ahí, o sea, hiciste algo Ajá. mal, ¿no? O sea, sí entiendo que hay excepciones y sí, la verdad hay gente que pues está en contextos donde, pues, o sea, como que lo orillaron a hacer cosas malas. Entonces, como que sí, siento que depende el crimen, 100%. O sea, yo sí lo dividiría. Pero bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen sugerencias de cosas que les gustaría que platicáramos, que les contáramos, ya sea de nuestra vida personal, profesional, etcétera. De algún tema. De algún tema que les llame la atención, escríbanos en los comentarios. Yo soy Sofi Yo soy Fer, y esto es sin fachada.